Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy cosemos una funda de tela para caja de pañuelos. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Este es uno de esos proyectos sencillos que me habéis pedido ya un montón de veces, así que allá va. Tendrás que adaptar quizá las medidas a la caja de pañuelos que tú puedas usar en tu casa, quizás sea más grande o más pequeña, pero bueno, en el vídeo te cuento cómo hacerlo. Vas a encontrar un enlace a nuestro blog en la casilla de información del vídeo con más detalles sobre este proyecto y también con los materiales que hemos utilizado. ¡Vamos ya! ¡Manos a la tela! Estas son las telas que vamos a usar en el vídeo de hoy. Son telas 100% de algodón tipo patchwork de la tienda Julián López. Voy a utilizar medio metro de cada una, aunque nos va a sobrar un poquito. Vamos a usar también una goma, esta es una goma redondeada, y dos botones de madera. Si quieres hacer la funda de la caja de pañuelos reversible, necesitarás 4 botones. Luego te explico. A la funda le vamos a añadir una entretela para darle un poquito de cuerpo. Puedes también ponerle guata y acolcharla. En el vídeo que estás viendo en la imagen y que te dejo enlazado en la casilla de información, te explico cómo acolchar en línea recta, la forma más sencilla que yo conozco. Para trazar el patrón a medidas necesitaremos papel de patrón, una regla y un marcador. Te dejo mi patrón enlazado en la casilla de información del vídeo, donde también vas a ver un listado de materiales con enlaces de afiliado. Te cuento según las dimensiones de mi caja para que tú puedas calcular el patrón de acuerdo a las dimensiones de tu propia caja. He marcado en la caja de cartón la mitad del lado largo y la mitad del lado corto. He medido la caja desde donde quiero que vaya la funda, unos 7 centímetros hasta el otro lado, y he hecho igual también en este sentido. Vamos a dejar un hueco aquí encima para que salga el pañuelo de papel. Cortamos un rectángulo con esas dos medidas. En el papel tengo marcado cuál es el centro. Lo he averiguado plegando el papel en este sentido y luego en el otro. Voy a alinear las marcas que hice en la caja de pañuelos con las líneas que hay en el papel de patrón. Marcamos ahí, marcamos aquí y marcamos también por detrás. Alargamos estas líneas hasta el filo del papel. Y ahora recortamos los espacios que nos quedan en las esquinas. Esta forma nos sirve para cortar la entretela tal cual está, pero para cortar la tela deberemos de añadir los márgenes de costura. Esto se consigue cortando el patrón 1 centímetro más ancho por cada uno de sus lados. He cortado la fiselina de acuerdo al patrón y para que te hagas una idea te digo la medida. De aquí a aquí tengo 50,5 y aquí tenemos 38,5. Para cortar la tela usamos esta misma medida, pero añadiendo 1 centímetro de margen de costura en cada uno de sus lados. Hemos situado la entretela encima de ambas capas de tela, la exterior y la tela del interior, y como ves, dejando 1 centímetro de margen de costura todo alrededor, hemos cortado estas dos capas. Vamos ahora a pegar la entretela a la tela de interior. Y para ello utilizamos la plancha sin vapor. Colocamos ahora derecho contra derecho de ambas telas. Hemos cortado dos piezas de goma elástica de 12 centímetros de largo. Tomamos la goma, la doblamos a la mitad y la colocamos a 5 centímetros del borde de la tela en uno de los lados largos. Nos vamos al otro lado y hacemos igual. Sujetamos ambas telas unidas con alfileres y vamos a la máquina a coser todo alrededor, dejando sin coser en uno de los extremos, por ejemplo, unos 10 centímetros aproximadamente. Cosemos con un margen de costura de 1 centímetro y una aguja universal del número 9014.
Ya hemos cosido todo alrededor, salvo esa parte que habíamos dejado aquí abierta. Vamos a cortar el exceso de goma elástica. Vamos a cortar también todas las esquinas y vamos a hacer piquetes en las esquinas invertidas. Marcamos este margen de costura que luego tendremos que cerrar y por aquí volvemos toda la pieza del derecho. Te puedes ayudar de un punzón para sacar bien las esquinas hacia afuera. Si ves que en alguna de las esquinas invertidas la tela queda un poquito tirante, vuélvelo de nuevo todo del revés y haz un piquete un poquito más pronunciado. Ya lo hemos planchado y lo tenemos casi listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar un pespunte por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, de tal manera que esto nos va a marcar el doblez de la tela y va a tener mejor forma cuando lo coloquemos alrededor de la caja de pañuelos. Además, después de hacer eso, vamos a hacer un pespunte por todo el contorno que cerrará de paso la apertura que hemos dejado en uno de los extremos. Este pespunte lo haremos a unos 2 o 3 milímetros del borde de la tela, lo más cerquita posible. Te puedes ayudar de un marcador al agua para hacer unas líneas sobre la tela y así es más fácil no salirnos de ahí. Aquí tenemos todos esos pespuntes, los que marcan la forma de la caja y los que hemos hecho alrededor de todo el contorno. Colocamos ahora la caja de pañuelos en su sitio para ver dónde tenemos que coser los botones y marcamos el punto con un marcador. Aquí tendríamos uno, tomamos esta medida y la llevamos al otro lado. Solo nos queda ya coser los dos botones en estos dos puntos. Si quisieras que la funda fuera reversible, tendríamos que coser un botón a cada lado, uno por la tela de fuera y otro en la tela de dentro. Y de esta manera podríamos usar la funda por sus dos caras. Coso los botones y al final del vídeo te enseño cómo nos ha quedado. ¿Verdad que no es nada complicado? Además, creo que también te puede servir para regalar. Ahora que se acerca la Navidad, quizás sea un buen momento para coser más de una funda como esta. Si te ha gustado la propuesta de hoy, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok y también en Telegram. La cuenta es @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.